te proponemos una nueva visión estratégica de la Argentina para los próximos 50 años, donde el mar asuma un rol protagónico en la matriz productiva e industrial. Sobre el conocimiento, la industria genuina del campo, el mar y el cuidado del medio ambiente, elaboramos el modelo de desarrollo Argentina Azul. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá en Estrategia Argentina Nueva Visión El Mar, en el segundo programa de este nuevo ciclo aquí en Radio SAG Adyentes. Realmente es un gusto poder estar haciendo este programa porque la Argentina necesita despertarse. Necesitamos, como digo siempre y no me canso de repetir, tenemos que reflotar la Argentina que está sumergida. El cambio está en el mar. Y el mar no es solamente los peces ni los mariscos. El mar es un montón de cosas. Entre ellos tenemos el tema del transporte. Y dentro del transporte tenemos los containers. Y los containers son un tema específico y muy importante para las exportaciones y para las importaciones de un país. Hoy nos acompaña el amigo Sergio Sabán. Muy buenas noches, Sergio. Sergio es dueño de una empresa de containers Río de la Plata y él nos va a introducir en un terreno que realmente nos va a sorprender. Hola, Sergio, gracias por acompañarnos en este segundo programa. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá muy bien. Muchas gracias por invitarme. Te felicito por el espacio, por el programa. Al contrario. Es muy importante porque desde acá tenemos que concientizar. Y en esta concientización hay temas que la gente realmente ni se las imagina. ¿Por qué no empezamos a explicarles a quienes nos están escuchando y nos están viendo por YouTube qué es el negocio del container? ¿Qué es un container y para qué sirve un container? Mira, Carlos, el container nace para unitizar la carga, para que la carga no esté suelta en pequeños pallets, sino que esté toda contenida dentro de una caja fuerte, hermética, como es un contenedor marítimo. Y el contenedor marítimo agilizó muchísimo, desde su creación, la descarga y la operativa en los puertos. Todos los puertos se modificaron, cambiaron el guinche y pusieron pórticos. Y entonces, y a su vez, lo que lograron... Perdóname, la gente no conoce nada de los puertos, te puedo asegurar. Antes era un guinche porque levantaban los bultos. Claro. ¿Y el pórtico qué es ahora? El pórtico es una gran grúa que está dirigida por una computadora que la maneja una persona, un especialista, que levanta los contenedores que están en el barco y los coloca también en el barco. Hay todo un plan que se diseña en el puerto, en la terminal, para que mientras descargan el barco, lo van cargando al mismo tiempo y de una manera tal que el barco no se caiga para un costado o para el otro costado. Y a su vez, ese byplan que se hace para ese diseño de carga y de descarga que se hace previo a que llegue el buque, se tiene en cuenta qué mercaderías van a estar dentro de los contenedores. Porque imagínate que un barco lleva contenedores de frío con carga refrigerada, carnes, pescado, montones de diferentes tipos de cargas, como también carga explosiva o carga que requiere cierto tratamiento especial y cuidado y mantenimiento especial arriba del buque. Además, para cargar un buque se tiene en cuenta cuál es el puerto siguiente y dónde se va a descargar cada contenedor. Entonces los contenedores se van cargando dentro del buque de una manera planificada para que sea más fácil después descargarlos. Ajá. Ahora, vamos a la primera etapa que sería la industria de la fabricación de los containers. Sí. ¿Qué extensión tiene esa industria? ¿Todo el mundo fabrica containers? Mirá, yo he visitado varias fábricas en el mundo que se dedican a fabricar contenedores marítimos. He estado en fábricas de Europa y he estado en fábricas que están en China. Básicamente, y las he visitado porque por un interés que yo tengo desde hace muchísimos años y que tiene que ver con que Argentina fabrique los contenedores marítimos. ¿No fabricamos nosotros? No, nosotros en Argentina no fabricamos. Yo hice un intento
de hacer una UTE con el ministerio para fabricarlos en Río Tercero, porque en Río Tercero fabrican tanques. Te voy a contar cómo fue. Yo iba en el subte y veía que los subtes decían fabricaciones militares. Entonces yo pensé, si podemos fabricar subtes, vagones de subte, ¿cómo no vamos a poder fabricar una caja metálica, un cubo? Entonces me contacté con fabricaciones militares allá en el 2012 y hice una reunión con el ministro de Defensa. ¿Y por qué hice una reunión con el ministro de Defensa? Porque el conteo marítimo no es solamente un equipo de transporte. Como lo veo yo, es un equipo de defensa nacional. Porque imagínate, vos en tu programa anterior hablabas de la riqueza del mar. Sí, muy bien, la riqueza del mar es importante, pero también es importante saber cómo la vamos a conservar una vez que la sacamos del mar y en qué la vamos a transportar. Claro, claro. Entonces es fundamental que tengamos resuelto la provisión de contenedores marítimos. Entonces me fui a recorrer todas las fábricas de China para saber si había un secreto, si necesitábamos robots, láser, qué se necesitaba para fabricar contenedores marítimos. ¿Y sabés qué me encontré? No. Que no había secreto, que cortaban los paneles de acero entre 25 chinos y los montaban y los soldaban con un sistema fordiano donde primero cortaban la chapa, la unían, la soldaban, le ponían rueditas y así iba avanzando hasta que el contenedor entraba a un túnel de pintura, lo pintaban, lo sellaban. Conclusión, yo dije, esto lo podemos hacer en Argentina. Claro. Entonces me volví a Argentina y fui a ver al ministerio. Y entonces me invitaron a Río Tercero, visité Río Tercero, la fábrica, me mostraron que hicieron los tanques, todo. Y me dijeron, bueno, ¿usted qué quiere? Yo quiero fabricar contenedores marítimos en Argentina porque considero que necesitamos tener que en Argentina fabrique los contenedores. Bueno, mándeme 2 contenedores, uno de 20 y uno de 40. Bueno, se los mandé para que ellos tomen las medidas, tomen los modelos. Uno de 20 y uno de 40 es de toneladas o de metros. Le llamamos 20 pies, 40 pies. Bueno, la conclusión es que cuando me devolvieron me dijeron que era imposible fabricarlo, que los costos eran carísimos. En Argentina hay una sola fábrica de acero. Ese acero, digamos, se le vende a algunas pocas empresas, que a su vez ellos deciden a quién se las vende. O sea que en definitiva, mi deseo de poder fabricar, por el momento, sigue stand-by. Ahora, pero perdóname, el fabricar containers en la Argentina es parte de esta construcción que siempre hablamos de la soberanía. Yo te voy a explicar lo que pasa con los contenedores marítimos, porque yo hace 25 años me dedico a esto. Cada 5 años tengo problemas para conseguir contenedores. ¿Y por qué? Hoy estamos viviendo la pandemia que vivimos hace 1 año, la guerra con Rusia, la probable conflicto con Taiwán. Y cada vez que hay un conflicto bélico donde Estados Unidos ingresa en la guerra, lo primero que hacen las empresas internacionales de contenedores, las leasing de containers, lo primero que hace el gobierno de Estados Unidos es prohibir la venta de contenedores. ¿Por qué? Porque los contenedores los necesita el gobierno para mandar los pertrechos militares. Entonces, además, ya usan los contenedores para llevar directamente el armamento dentro del contenedor y disparan directamente del container. Entonces, cada tanto nos encontramos que no hay contenedores. Lo primero que hacen es suspender la venta. Y cuando Argentina necesita poder exportar su producción de pesca, ¿qué tiene que hacer hoy en día? Tiene que traer los contenedores marítimos de Brasil. ¿Por qué? ¿Y eso qué ocasiona? Cuando un exportador tiene que exportar carne, no consigue contenedores de frío. El equipo estoy hablando, no hablo del flete marítimo. Sí, sí. Ese es otro problema que tenemos, el flete marítimo. También tenemos problemas con la cámara previa al flete, a subir al barco. ¿Qué pasa? Tenemos que los exportadores tienen que traer los contenedores de frío o dry, los comunes, de otro país, y ese flete de Brasil a Argentina es un extra costo. Y todo esto acontece porque en Argentina existe lo que se llama el régimen de contenedores.
Y el régimen de contenedores dice que los contenedores marítimos pueden ingresar al país bajo admisión temporal y permanecer 480 días en el país. Vencido ese plazo, las navieras tienen que pagar multa. Y como a veces no consiguen carga de exportación y no quieren pagar las multas, traen los contenedores cuando los necesitan. No permanecen acá los contenedores. O sea que los contenedores, las navieras en la Argentina lo usan de paso. En Argentina no pueden dejar los contenedores más de 480 días sin sacarlos del país porque pagan multa. Claro. Como no quieren pagar multa, no los traen. Apenas los traen, la orden que tiene la leasing, la dueña de los contenedores no es la naviera, es la leasing que le alquila a la naviera los contenedores. En el contrato la leasing coloca que el contenedor se lo tiene que devolver en Paraguay o en Brasil, no dejarlo en Argentina, porque en Argentina tenemos este problema. Hasta que Argentina y los diputados y los senadores no cambien la ley en el Código Banero y cambien la ley de transporte multimodal y que eliminen el régimen de admisión temporal y que los contenedores a Argentina puedan permanecer el tiempo que sea necesario, nosotros vamos a tener este problema. ¿Cuál? Escasez de contenedores marítimos para tener que exportar. ¿Y esa escasez de contenedores aumenta el costo de los contenedores o simplemente es una escasez? No, lo que aumenta el costo de los contenedores para un exportador es que el forwarder o la naviera tiene que movilizarlo, moverlo de otro puerto hasta Argentina para poder exportar. Ajá. ¿Me explico? Y ese container viene vacío a la Argentina, con lo cual está haciendo todo un trayecto vacío que es costo que tiene que pagar la Argentina, porque si no es pérdida para la leasing que alquila la naviera. Que paga el exportador. El exportador, si ya tuviese contenedores disponibles acá, se evita pagar esos 500, 600 dólares extra que les cuesta, o más, 2.000, que les cuesta posicionar los contenedores en Argentina para poder exportar. Por eso los contenedores marítimos son fundamentales, ni hablar de los de frío, ni hablar de los de frío. Nosotros estamos hablando del mar, y la riqueza toda del mar requiere congelado. Claro. A mí me han llamado las cooperativas de langostinos cuando es la cosecha, desesperados porque necesitan contenedores de frío para guardar el langostino hasta que lo exportan. Entonces, bueno, Argentina yo creo que necesita replantearse qué va a hacer con los contenedores marítimos. Primero cambiar la ley y después ver si instala una fábrica en sociedad con los chinos en Argentina y dar trabajo a los argentinos. Claro. O sea que tenemos ahí una materia pendiente que genera trabajo, genera divisas, genera reducción de costos y genera la posibilidad de aumento de las exportaciones. Todos problemas que hoy tiene la Argentina y los tenemos ahí al alcance de la mano para poder solucionarlo. Lo que pasa es que esto, ¿por qué no se hace, Sergio? ¿Porque no saben o porque hay otros intereses atrás? La verdad, yo lo vengo hablando hace 20 años y bueno, no sé si hay intereses o qué hay. Desconozco. Yo creo que, no sé si desidia, negligencia, desconocimiento, pero es una realidad. Es una realidad que el exportador siempre está sufriendo con el despachante y con el forwarder, la agencia marítima, y le dicen, no, mira, no tengo equipo de reefer para entregarte, tenés que esperar. Entonces ahí entra todo un juego de, te aumento el flete, le aumentan el flete, le cobran un extra, para conseguir bodega es una cosa. La bodega es el espacio dentro del barco, pero además necesita el contenedor de frío. Claro. Y que funcione, y que controle la temperatura, y bueno, todo eso, nosotros es preciso que Argentina entienda que tiene que resolverlo, además de, por supuesto, con hoy el transporte en Argentina, vos hablaste de transporte al comienzo del programa. Estamos un transporte en camión de acá a no sé, Corrientes, el Chaco, 500.000 pesos. 200 pesos kilómetro para ir, 200 pesos kilómetro para volver. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos crear una Secretaría de Coordinación de Transporte
que el Ministerio de Transporte o la Secretaría de Transporte, que ahora van a entrar nuevos funcionarios, coordine todo en una computadora de manera tal que los camiones no vengan vacíos. Porque, ¿qué pasa? Cuando enviamos, viene una carga que viene a Buenos Aires con destino al exterior, a subir al barco, y el camión se va vacío a la provincia de Misiones, o se va vacío a la provincia de Tucumán, o se va vacío a la provincia de Mendoza, porque no hay carga para... Y eso no es que no haya carga, hay carga. Lo que pasa es que no están conectadas las empresas. No hay coordinación, no hay Exacto. coordinación. Si el Ministerio de Transporte tuviese una división donde se ocupe de tomar contacto con las online todos los días, en una computadora, ¿qué camión sale de Buenos Aires a Tucumán? Listo, le consiguen la carga. Entonces, de esa manera abaratamos costos. Y aparte el tren. Pero Ahora conseguir lugar en el tren no es fácil. Ahora vos fijate cómo estás dando vos ideas que parecen tan sencillas ponerlas en práctica y que generarían las disminuciones de costos y que tiene que ver con respuestas al proceso inflacionario también en la Argentina. Entonces, vos fijate la falta de idea que se tiene en el país. Pero discúlpame que quiero volver al tema del container. Vos hablabas de los leasing y de las navieras. La empresa esa de leasing, ¿hay una sola en el mundo? No, ¿Hay muchas? ¿Cómo se maneja eso? hay muchísimas. ¿Vos querés que yo te cuente cómo se maneja el negocio? Mirá, Contanos. hay empresas navieras que, por ejemplo, Maersk en su momento tenía fábrica propia de contenedores marítimos. Creo que alguna le quedó. Ajá. Y entonces se provee ella misma los contenedores. Pero, por ejemplo, hay un señor, un gordo en Inglaterra, que tiene un escritorio y que se ocupa, tienen una computadora, se ocupa de ver qué países necesitan contenedores o qué navieras necesitan contenedores. O chartea los barcos, alquila los barcos, y cuando le alquila los barcos, le alquila los contenedores. Bueno, o sea, lo que vos decís que tendría que hacer acá una coordinación de transporte terrestre en la Argentina es lo que en otros países hacen con las navieras y con los containers. No, acá hay plataformas que juntan al que tiene la carga con el que tiene el camión, con el que va para allá. Hay unas plataformas que dicen, el transportista dice, el ofertante dice, tengo una carga para llevar a Mendoza. Entonces aparece el camión que dice, yo te la llevo. Eso es privado. Yo lo que digo es que tiene que ser monitoreado y coordinado y resuelto con los intereses de la nación por un ente estatal, por una secretaría que se cree de coordinación y monitoreo. Como un GPS que diga, bueno, ese contenedor no puede estar vacío. Hacé de cuenta que vos sos dueño de los camiones. Y vos ves en el monitor que el camión está yendo vacío con un contenedor vacío a Tucumán. No. Tiene que ir con carga, en lo posible. Y si no va con carga con insumos para producir, tiene que ir con donaciones o tiene que ir en función de ser útil. No podemos estar pagando un flete falso, porque eso después encarece la exportación, encarece los costos. Todos los costos que hay de llevar la mercadería de una planta industrial, de una fábrica en Mendoza, San Luis, yo te hablo del norte, pero también está el sur. Entonces, todo eso incrementa los costos y nuestros productos llegan más caros al mercado internacional. Cuando deberíamos hacer lo imposible para que lleguen los productos más baratos. Volviendo al tema, así que la Secretaría que coordine y monitoree que no haya transporte vacío, que se paguen fletes falsos, yo creo que es necesaria que lo haga el Estado, que el Estado no se lo delegue al mercado, digamos, privado. Al privado, claro. No, porque yo hablo muchas veces me llaman empresas de transporte que tienen más de 40 camiones y me dice, Sabán, usted que es despachante, ¿no tiene carga ahí en el puerto de Buenos Aires? Porque acabo de traer la carga a Buenos Aires con los camiones llenos de mercadería para el barco, pero me tengo que ir vacío, con los camiones vacíos a Mendoza. Pero ese flete vacío, ese flete que se va vacío, se lo cobra al exportador y el exportador lo agrega en el precio del producto. Entonces, cuando tengamos que pelear por competir en el mercado internacional con nuestros precios, vamos a estar más caros. ¿Por qué vamos a estar más caros? Porque tenemos que traer el contenedor vacío de Brasil para poder exportar. Porque tenemos que pagar transporte terrestre
pagando fletes falsos. Porque toda la burocracia que hay, porque no hay un director de orquesta, Carlos. Claro. Lo que necesitamos es un director de orquesta que tenga los violines sincronizados, el cello sincronizado, el bandoneón sincronizado, todos los instrumentos sincronizados. El barco con los camiones y todo eso hoy con la tecnología se puede hacer. Hoy con la tecnología se puede hacer. Lo que falta es la decisión política de querer hacerlo, el tomar conocimiento de cuál es la problemática. ¿Vos sabés cuánto tarda cuando llega un barco al muelle argentino, el AGP acá, al puerto de Buenos Aires, es el más caro del mundo? ¿Y eso por qué? Y eso no se sabe por qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui agente marítimo, yo entraba y sacaba los barcos, llamaba al práctico, y un barco tardaba 8 horas en operar. Tenía que descargar los contenedores y llevarse los contenedores con carga a otro país. Bueno, acordate que intervienen 4 autoridades. Interviene Sanidad, Migraciones, Prefectura. No pueden operar el barco hasta que ingresan las autoridades y le dan la entrada al barco. Después el barco no se puede ir hasta que las autoridades le dan la salida. Bien, hasta ahí me seguís. Sí, sí. Hay un agente marítimo que se ocupa de agilizar todo ese trámite. Bien, pero acá los armadores, los dueños de los barcos, están muy preocupados porque les cuesta muchísimo amarrar en un muelle argentino, porque es un puerto caro. Entonces también habría que ver la posibilidad de abaratar los costos de los muelles, para que los barcos, los armadores quieran venir acá, quieran poner más flota, más barcos. Ahora, con los containers, ¿qué vida útil tienen? Perdón, vos me preguntaste cómo era el negocio de los contenedores y yo te voy a volver a contestar. La leasing de container es un señor inglés que está ahí. Entonces, con la plata de los bancos, de los jubilados, ¿qué hacen con esa plata? Compran contenedores marítimos. Le prestan la plata a la leasing. La leasing va a la fábrica de China y le compra 1 millón de contenedores. ¿Sí? Que se los tiene que ir entregando. Y esos contenedores, la leasing llama a las navieras y se los alquila. Y después la naviera le cobra a cada exportador o a cada uno que quiera hacer un flete, le cobra por día el leasing. $1 por día. El chico o $2 el grande. Por usar el contenedor. Por eso mi actividad, cuando yo además de vender contenedores para uso doméstico, siempre promuevo que el exportador exporte con contenedores propios, no con contenedores que la naviera le da. Porque hoy, ¿cómo es? Vos vas a la agencia marítima o a la naviera, le decís, mire, quiero llevar una carga a Panamá. ¿Cuánto me sale el flete? $2.000, $3.000, le dice. Pongamos un número cualquiera. Está bien, pero ahí le está cobrando todo. Le está cobrando el alquiler del contenedor, el fuel oil, todos los servicios. Ahora bien, ¿qué pasa con un exportador que tiene que importar carne a África? Y en África, a donde va la carne, no hay cámara frigorífica. ¿Y qué hace el tipo, el africano? Le dice, bueno, véndame la carne con el contenedor. Entonces el africano cuando llega la carne a África o cualquier otro país, enchufa, no tiene que desconsolidar el container. Se queda con el contenedor de frío, lo enchufa y listo, y lo usa como cámara de frío. Ah, mirá va. Sí, pero esa ventaja no es solamente esa. Hay otra ventaja más, que es que el exportador, si me compra el contenedor marítimo y exporta con un contenedor propio, le pide a la naviera, a la agencia marítima, que le descuente el alquiler del container. Entonces el flete le cuesta menos. Claro. Y en las facturas, cuando le factura la pesca, le factura la merluza, le factura el calamar, le factura todo lo que le vendió, le agregan la factura el valor del container. Porque el container se lo queda el que compró la mercadería que Argentina vendió. Claro, claro. Bien. Entonces, ¿entendés? Se consigue abaratar los fletes. Y se consigue, y muchos me preguntan, sí, pero ¿y después qué pasa si el que me compró la merluza y lo tiene en África, después no lo quiere usar más? Cuando el que recibió el contenedor no lo quiere usar más, hay otro Sergio Sabán en África que vende contenedores. Lo va a comprar para después venderlo. Eso también se coordina. Si a mí me dice un cliente, Sergio, te compro 20 contenedores para hacer una exportación,
porque en el país de destino no tienen contenedores donde guardar la mercadería y los quieren usar. Se llama shipper own el container. Entonces, me compra, pero ¿sabes qué, Sergio? Después de que llegó a los 6 meses lo quiero vender. ¿Qué hago con el contenedor? Yo llamo a mi colega del país de destino y le digo, che, están llegando 10 contenedores y van a estar a la venta en agosto del año 2024. El tipo ya sabe que están, ya los tiene vendido. Entonces, el que pagó el contenedor no pierde la plata. Ah, mirá vos, qué interesante. Y consiguió pagar el flete más barato. Bueno, y por eso yo te preguntaba, ¿tiene vida útil el container? Sí, mirá, el contenedor marítimo se calcula que tiene 10 años de uso. Ajá. Pero ¿qué pasa con un contenedor el contenedor marítimo tiene una placa adicionada al contenedor, soldada? En esa placa dice quién lo fabricó, cuándo lo fabricó y de quién es el contenedor. Los contenedores tienen una sigla y un número. La sigla y el número identifican quién es el propietario del container. Muy bien. Vas vos y comprás en China. Perdóname, frená ahí. O sea que los containers son registrados, no son innominados. Es como un auto, tiene una chapa, digamos. No, los contenedores hay un Buró Internacional de Containers. Se llama Buró Internacional de Containers, que está en París, la oficina. Ah, mirá vos. Entonces, cuando vos compras un contenedor, hacé de cuenta que yo quiero tener una empresa marítima, un barco, y quiero tener mis propios contenedores. Entonces, vos te llamás Carlos Trabulsi, ¿sí? Bueno, todos los contenedores terminan con la letra U, la mayoría de las siglas, ¿viste? Somu, Tofu, Tolu, bueno, Maruba, los de Maruba es Maru, ¿me seguís? Sí, bueno, sí. Entonces vas a esa oficina que está en París, que entras por internet, compras una sigla y un número. Compras la sigla, el prefix se llama. Compras la sigla y entonces vos le vas a poner CTUU. CTUU son tus contenedores. Y el número que está al lado identifica el contenedor. Entonces, en todo el mundo, cuando ven un CTUU, saben que es tuyo. Muy bien. Pero ponele que lo usaste 3 años. A los 3 años los querés vender los contenedores. Se lo vendés a Sergio Sabán. Yo soy SS. SSUU. Entonces yo te los compro y le tengo que cambiar la sigla y el número. Entonces el contenedor durante la vida puede tener varios dueños. Ah, mira qué interesante, ¿eh? Sí. Y otra cosa que es importante es la validez del contenedor. ¿Qué pasa si el contenedor, para subir al barco con carga y que la compañía de seguros te lo asegure, el contenedor tiene que estar en condiciones? Para eso existe un inspector de contenedores que es un inspector IICL, que es un instituto que forma inspectores de contenedores. Esos inspectores van y ven el contenedor y ven las condiciones de seguridad y dan un OK si el contenedor está apto o no está apto para el transporte de carga. Si el contenedor está apto, le colocan una oblea blanca, una etiquetita, un autoadhesivo que dice que está autorizado. Bueno, puede ser que el contenedor haya sido fabricado hace 10 años, pero nunca fue usado. Lo usaron una sola vez. Se llama One Trip, One Way. Y está impecable el contenedor, pero la naviera no te lo va a dejar subir al barco si no le hace la inspección de contenedor. Y un inspector IICL autoriza, le da la validez para seguir navegando. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces los contenedores tienen una durabilidad, un espacio de tiempo de uso, pero ese espacio de tiempo se puede revalidar con una inspección hecha por una inspectora de ICL. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia los fletes internacionales, un flete de China a Argentina antes de la pandemia, costaba $2.000. Y cuando llegó la pandemia, ¿te acordás que en los puertos de Beijing se acumulaban los barcos y no podían entrar por semana, no podían entrar y estaban todos enfermos? Bueno, eso encareció el flete y encareció los contenedores. Un contenedor que costaba $1.000 pasó a costar $5.000. El container, la caja metálica. Y un flete marítimo que costaba $2.000 pasó a costar $15.000, $12.000.
Porque los chinos no son boludos. Los chinos dijeron, durante 10 años cobraron $2.000 los fletes. Ahora es la oportunidad de empezar a ganar más plata. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que los barcos, en vez de demorar 60 días el transit time en llegar a Argentina, demoren 90 días, 80 días. Entonces, ¿qué pasa? Eso volvió loco a los empresarios, porque imagínate que si un supermercado está esperando para Navidad que llegue la carga, la tiene que comprar 4 meses antes. Y no le llegaba la carga para la fecha que la necesitaba. Claro. Entonces la naviera le decía, bueno, si vos querés que te llegue la carga, pagame el flete un poco más. Los chinos me decían, no me importa quién me pague, que usted me compre 1000 contenedores. Le vendo el contenedor al que me lo paga más caro. Y así pasaba con los fletes. Mirá vos, qué increíble, qué increíble. Sí, entonces, ¿qué hicieron? Los barcos, si llegan en 60 días, usan determinada cantidad de combustible. Pero si llegan en 90 días, usan menos combustible. Porque viajan más lento. Entonces, era todo un negocio para los chinos. Viajan más lento y cobran más caro el flete. Viajan más lento y cobraron $12.000 el flete. Qué terrible. Y entonces el acero empezó a escasear y ahora sumar el problema de la energía. Entonces, si no hay energía, hay guerra. Si hay guerra, no va a haber contenedores porque los usan para los pertrechos militares. Si no hay energía, una vez visité una fábrica en China, eran las 4 de la tarde, estaba cerrada la fábrica. ¿Cómo está cerrada? Sí, porque en el parque industrial hay energía hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Si no hay energía, va a aumentar el contenedor. Porque el contenedor se hace... O sea, ¿cuántos elementos y cuántas circunstancias tenemos alrededor de los containers que realmente obliga a pensar la posibilidad de tener generación de fabricación propia de container en la Argentina? Si por todos lados que lo mires, es evidente que fabricar en la Argentina es necesario. Lo mismo que ocurrió con la vacuna, que nos dimos cuenta que el problema no era solamente la vacuna, había el problema con la jeringa. Y el problema no era la jeringa, era el envase de la jeringa, la bolsita. Y entonces nos dimos cuenta que, ¿qué pasa? ¿Dependemos para un insumo de otro país? No, bueno, no podemos dejar de depender. Los contenedores, si querés armar un país que va a focalizar en el mar para salir adelante, para crecer, ¿qué necesitamos tener? Saber en qué vamos a transportar la riqueza del mar. ¿Y vamos a depender de quién? ¿De otros que nos manden los contenedores? Ya Belgrano decía que las riquezas de un país productivo van de la mano de un país navegante. Y hoy ese país navegante son los containers. Bueno, Sergio, la verdad que hemos llegado ya al final. Vamos a tener seguramente otras posibilidades de charlar porque es un tema que creo que todavía hay mucha tela para cortar. Yo quiero agregar una cosita más, si me permitís. Decime. No, que es fundamental que Argentina vuelva a poner hincapié en los astilleros. Volvemos a tener una marina mercante. Tenemos que tener nuestros propios barcos. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Tenemos que tener nuestros barcos, nuestros marineros, nuestra tripulación. Sí. Totalmente de acuerdo. Y acá en este programa, en este ciclo, vamos a tener dueños de astilleros, vamos a tener gente de la ex marina mercante porque ya no la tenemos. Es decir, vamos a hablar de todos los temas que hacen a esta realidad de que el cambio está en el mar. Bueno, Sergio, te mando un fuerte abrazo, espero que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado este momento como la he disfrutado yo y como seguramente todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo en este programa lo han disfrutado. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Otro para vos, Carlos, que estés muy bien y vamos para adelante. Gracias. Bueno, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que la hayan disfrutado, como decía recién. Y el cambio está en el mar. Nos vemos mañana y pasado y de lunes a viernes aquí en este ciclo que se llama Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar, en Radio SAG, adyente a las 22 horas. Chao. Gracias por estar ahí.